tanta enfermedad sobre la tierra? Ahora bien, a esta pregunta que el hombre se ha formulado, a este interrogante que el hombre se ha hecho, la ciencia médica ha aparecido para poder responder algunas de estas preguntas. Y los médicos, a través del avance científico, los médicos han podido darle por lo menos unas 3 respuestas al ser humano del por qué hay tanta enfermedad sobre la tierra. Por ejemplo, los médicos dicen que la enfermedad aparece en el cuerpo humano cuando no hay regeneramiento celular. Nosotros los seres humanos estamos constituidos a base de células. Nuestro organismo tiene miles y miles de células. Cuando estas células no se regeneran, cuando estas células no se renuevan, aparece un proceso en el organismo humano que se conoce como degeneramiento celular. Y cuando hay un degeneramiento celular, aparece la enfermedad. Ahora bien, los médicos también dicen que la enfermedad aparece en el cuerpo humano a causa de una mala alimentación. Es decir, cuando nuestro organismo no recibe los suficientes carbohidratos, proteínas, vitaminas, calorías, los médicos dicen que nuestro organismo comienza a debilitarse. Y cuando comienza a debilitarse, nuestro organismo está expenso a recibir o a adquirir una serie de gérmenes, bacterias o virus que atacan el cuerpo humano. Cuando el cuerpo humano se encuentra indefenso, los gérmenes son eficaces para producir enfermedad en el cuerpo humano. Ahora bien, la ciencia médica, a través de sus avances, ha podido erradicar ciertas enfermedades. Encontramos por allá que en el año de 1865 en Europa apareció una enfermedad conocida como la fiebre bubónica o la peste negra en aquel entonces. Esa enfermedad acabó con miles y miles de personas en Europa. Pero la ciencia médica, a través de la guerra que ha perpetrado o ha enfrentado en contra de los virus o de las bacterias, la ciencia médica logró erradicar la fiebre bubónica. Pero a medida que el tiempo va avanzando, a medida que los años van transcurriendo, aparecen enfermedades más peligrosas que se hacen resistentes a cualquier tratamiento medicamentoso. Por ejemplo, la Organización Mundial para la Salud está alarmada y hace poco sacaron un informe, y en ese informe dicen que en los últimos 20 años, querido pastor, en los últimos 20 años han aparecido alrededor de 30 bacterias o de 30 virus peligrosos que pueden ocasionarle la muerte al ser humano. 30 virus peligrosos en 20 años. Ahora, con el paso que ha dado la ciencia, porque la ciencia ha ido avanzando, y está escrito en la palabra que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. La ciencia ha venido erradicando enfermedades, pero cada vez aparecen virus cada vez más peligrosos. Por ejemplo, en el África, hace algunos años apareció una enfermedad conocida como el ébola. El ébola es un virus que destruía a la persona en menos de 24 horas. Después del ébola, por allá en el oriente apareció otra enfermedad conocida como el cólera. El cólera, dicen los médicos, que es una bacteria que ataca a los animales marinos y por ende al consumo del pescado o de los animales marinos, el hombre podía contraer la enfermedad llamada cólera. El cólera ha matado a mucha gente, pero después de por allá del oriente apareció en los Estados Unidos de Norteamérica una enfermedad conocida como la gripe aviar, enfermedad producida por el
enfermedad de la vaca loca, que supuestamente el hombre la adquiría por el consumo de la carne vacuna o de la carne de res. Pero hace poquito, lo que comenzó con una epidemia se extendió a convertirse a una pandemia. Apareció una enfermedad conocida como el H1N1. Supuestamente, dicen los científicos, que es una enfermedad adquirida por el consumo de la carne de cerdo. Pero la ciencia médica ha podido erradicar muchas de estas enfermedades. Damos gracias aquí en Colombia que tenemos a un médico científico por allá de Manizales, conocido como Manuel Elkin Patarroyo, que descubrió el antídoto o la vacuna contra la malaria. Pero repito, la ciencia médica se ve alarmada. Los médicos están diciendo que nosotros somos la sociedad que más médicos especialistas hemos tenido, pero asimismo somos la generación más enferma que ha existido sobre el globo terráqueo. Ahora bien, la ciencia médica da sus explicaciones, pero si nosotros nos vamos a la luz reveladora de la palabra, nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios que la enfermedad no entró al cuerpo humano por causa de una mala alimentación, tampoco entró por causa de la regeneración celular. La enfermedad entró al cuerpo humano por causa del pecado. La enfermedad entró al cuerpo humano por causa del pecado. Porque déjeme decirle que cuando Dios creó al hombre, Dios no creó a un ser enfermo, puesto que Dios no es el autor de la enfermedad, Dios es el autor de la sanidad. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente piensa que Dios es el autor de la enfermedad. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Esto quiere decir que Dios hizo a un ser sano, como Él es sano, pero por causa del pecado, cuando el hombre pecó, el pecado fue la llave que le abrió la puerta a la enfermedad, porque Dios no es el autor de la enfermedad. El autor de la enfermedad se llama Satanás, el diablo. Él es el autor de la enfermedad. El diablo es el ser más enfermo que hay sobre la tierra. Por eso es que él envía enfermedad al ser humano. Por eso es que la ciencia médica a veces no encuentra respuesta a una enfermedad. Pero yo vine a decirte en esta mañana que no importa la enfermedad que sea, llámese cáncer, llámese sida, llámese ébola, llámese lupus, llámese la enfermedad que quiera llamarse. Cuando Cristo aparece en una vida, no hay enfermedad que se pueda resistir, porque la Biblia dice que la llaga de Cristo nos hace sano. Aleluya. La Biblia dice, por cuyas heridas nosotros hemos sido sanados. La Biblia dice que Dios es nuestro sanador. ¿Habrá alguien que alabe al Dios que nos sana? Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Sí, porque decir que toda enfermedad es causa del pecado sería generalizar en el tema. Porque no toda enfermedad es causa del pecado. A veces hay enfermedades que adquirimos por causa de nuestra imprudencia. ¿Cómo así, pastor? Si yo llego acalorado a mi casa y abro el refrigerador o la nevera así acalorado, me puede dar por lo menos un resfriado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. O una parálisis facial. Y eso no fue por causa del pecado, fue por una imprudencia que usted cometió. Amén. Amén. Ahora tenemos que reconocer también que el ser humano, nosotros, somos seres tripartitos. Tenemos que reconocer que nosotros habitamos no solamente en este cuerpo material, expuesto a corromperse, a deteriorarse. Tenemos que reconocer que cuando Dios nos creó a nosotros, dejó establecido en nuestro ser
tres cosas. Pablo lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, pero desde el mismo Génesis yo encuentro lo que Pablo dice. Por ejemplo, Pablo dice que todo nuestro ser tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Y Pablo dice, habla de la constitución del cuerpo o del ser humano. Pablo dice que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo debe ser guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Lo que indica que nosotros tenemos una constitución tripartita, es decir, estamos constituidos en tres partes. Y lo vemos desde el Génesis. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que Dios creó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Cuando crea al hombre del polvo de la tierra, te está hablando de la parte material, de esta parte física. Pero la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, dice la Escritura que el Señor sopló aliento de vida. Esa palabra aliento en el hebreo es la palabra ruah, que significa el soplo de Dios. En el griego esa palabra viento significa neuma, y el neuma es la parte espiritual. Dios sopló sobre ese ser sin vida, sopló aliento de vida, el soplo de Dios. Ahí vemos parte material, el soplo de Dios, parte espiritual. Y dice la Biblia que cuando Dios sopló hálito de vida en la nariz del hombre, el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. Entonces, allí encontramos estos tres elementos. Encontramos espíritu, diga conmigo espíritu, diga conmigo alma, diga conmigo cuerpo. Ahora bien, escúcheme, porque esto es bien importante. Cuando el hombre muere, porque todos tenemos que morir. Cuando hablamos de muerte, casi nadie le gusta que se hable de él. Pero todos tenemos que morir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que no crea eso, pues yo no sé, que tiene que salirle algunas alitas y salir volando. Pero todos tenemos que morir. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Escúcheme lo que les voy a decir. Mire lo que ocurre. Cuando usted y yo morimos, nuestro cuerpo, nuestra parte material, vuelve de donde fue tomada. El Señor dijo, del polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Polvo somos y al polvo volveremos. ¿En qué se convierte usted cuando se muere? Polvo. En polvo. Polvo eres y al polvo volverás. O sea, que este cuerpo material se descompone y vuelve a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre muere? El espíritu del hombre, ¿qué es el espíritu del hombre? Es la parte de Dios que Dios depositó en nosotros. Por eso es que usted hoy pudo alabar a Dios. Amén. Por eso fue que hoy usted pudo orar. Por eso fue que hoy usted se decidió venir a este lugar, porque tiene esa parte espiritual en usted, la parte de Dios. Ahora, el espíritu nunca muere, el espíritu nunca muere. De acuerdo a lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Cuántos dicen amén? Pues hay gente que me está viendo extraño en esta mañana. Amén. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. O sea que el espíritu es inmortal, el cuerpo es mortal. Si el cuerpo vuelve a la tierra, o sea, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es la morada, es la habitación, es el edificio, es la casa donde reside o donde habita el espíritu y el alma. Pero si al morir el cuerpo vuelve a la tierra, se descompone, polvo eres y al polvo volverás. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, porque es inmortal. Mi pregunta es, ¿a dónde irá el alma del ser humano? ¿Qué es el alma? Vamos a hablar del alma porque es bien importante hablar de esto. ¿Qué es el alma?
El alma es el centro de nuestras emociones. En el alma se encuentra el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? No es otra cosa que la voluntad, la decisión que yo tengo de escoger entre lo bueno y lo malo. En el alma se encuentra el centro de los sentimientos. Por eso es que el hombre es un ser emotivo. Dios, cuando creó al hombre, Dios no creó a un robot. Dios no creó a una máquina. Dios no creó a una computadora que él pudiera programarla a su antojo. Cuando Dios creó al hombre, le dio algo que se conoce como el don del libre albedrío. Usted tiene voluntad. Usted tiene decisión. Usted es autónomo en su alma de escoger lo bueno y de escoger también lo malo. Ahora bien, si el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, ¿a dónde va el alma del ser humano? Algunos dicen que si yo estoy en Cristo y muero en Cristo, mi alma va inmediatamente al Señor. Y dicen otras personas que si hay alguien que muere sin Cristo, se va para el infierno. Escúcheme, en el infierno, los que han podido ser llevados por Dios al infierno, también han visto a muchos cristianos. Yo sé que esta palabra no levanta un gloria a Dios ni un aleluya, pero yo le voy a hablar la verdad bíblica. La verdad que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que están enfermos del alma. Las iglesias hoy día están llenas, pero así como están llenas, hay muchos ministros montados en el púlpito con resentimientos en su corazón. ¿Cuánta gente no deambula los pasillos de las iglesias amargados en su alma? Porque déjeme decirle en esta mañana que así como el cuerpo físico se enferma, el alma del ser humano también se enferma. En el alma también hay enfermedades internas, emotivas, emocionales, enfermedades como los celos, la envidia, la hipocresía, enfermedades como la raíz de amargura, el resentimiento, el rencor, el odio. Y por mucho que la ciencia médica haya avanzado, yo vine a decirte en esta mañana que los médicos no pueden erradicar la enfermedad del alma, porque la enfermedad del alma solamente la sana Jesucristo, el que vino a sanar los quebrantados y a los contritos de espíritu. La Biblia dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para sanar a los enfermos de corazón. Oh, Cristo vino a sanar el alma, amados hermanos. No hay médico que sane el alma, solamente el poder de Dios llega a erradicar la enfermedad del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios puede sanar la enfermedad del alma. Este servidor que usted está viendo en esta mañana fue paciente psiquiátrico. Lo que empezó con una crisis depresiva se fue a un cuadro psicótico, una psicopatía aguda, y de la psicopatía pasé a convertirme en un esquizofrénico paranoico. Y los médicos me dijeron: ya para ti no hay solución. Lo que no sabían los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los especialistas, era que a mí me tenía que tratar el especialista, el psiquiatra por excelencia, Jesucristo, el que sana la mente, sana el corazón, sana el cuerpo físico, sana el alma y sana todo lo que usted quiera que él sane. Porque el alma también se enferma. Amén. Y como hay enfermedades del alma que no son visibles, por eso es que los médicos le llaman a ciertas enfermedades hoy día enfermedades psicosomáticas. Psiquis, una palabra griega que significa alma, y soma, una palabra griega que significa cuerpo. Psiquisomática, enfermedades del alma
que afectan el cuerpo humano. ¿Cuáles son esas enfermedades? La artrosis es una enfermedad psicosomática. El Parkinson es una enfermedad psicosomática. La gastritis, las úlceras, las migrañas son enfermedades psicosomáticas. Artrosis degenerativas son enfermedades psicosomáticas. Y yo estoy seguro que la ciencia médica no puede erradicar estas enfermedades. La ciencia médica no puede sanar el alma. Búsqueme el médico que sane el alma, no lo va a encontrar, no lo va a encontrar en ninguna parte. Porque si alguien siente envidia, no va a ir a la farmacia y va a decirle al farmacéutico, por favor, véndeme una tableta contra la envidia. No lo va a encontrar. O si siente celos o siente odio hacia alguien, porque hay gente que odia. Si siente odio hacia alguien, usted no va a ir donde el médico y le va a decir al médico, por favor, doctor, recéteme un jarabe contra el odio. Porque no se lo van a recetar. No hay clínicas sobre la tierra que sane el alma. No hay médicos sobre la tierra que sane el alma. No hay clínica, no hay médico que sane el corazón del hombre. Pero si usted viene a la clínica del alma, que es la iglesia, aquí usted va a encontrar a Jesucristo las 24 horas del día para que le sane el... Alguien debe alabar a Dios. Alguien debe decir amén. Ahora, yo voy a hablarle por lo menos de dos clases de parálisis que encontramos dentro y fuera de la iglesia. En el texto que hemos dado lectura, la Biblia nos dice que había una fiesta de los judíos. Los judíos celebran muchas fiestas al Dios del cielo, pero el escritor no dice qué fiesta estaban celebrando los judíos. El asunto era que los judíos estaban de fiesta, y en esta mañana usted y yo también estamos de fiesta en este lugar. Dice la Biblia que Jesús subió a Jerusalén, y hay en Jerusalén, dice el escritor sagrado, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa casa de compasión, casa de misericordia. Y usted en esta mañana está en este lugar que es casa de Dios y puerta hacia el cielo. Y dice que en aquel lugar había una multitud de enfermos, había ciegos, había cojos y habían paralíticos. Pero si usted observa, Jesús no se dirigió hacia el cojo ni hacia el ciego. Jesús fue a la persona que tenía una condición crítica, crónica, paupérrima. Jesús fue hacia un paralítico. Y yo quiero hablarle de la parálisis en esta mañana. La palabra parálisis significa la imposibilidad, la inhabilidad, la incapacidad de los movimientos habituales del cuerpo humano. Una persona paralítica no se puede mover. El paralítico tiene que ser socorrido o ayudado por una segunda o por una tercera persona, porque por sí solo el paralítico no se puede mover. Escuchen, así como hay paralíticos físicos, también hay paralíticos emocionales. Yo dije que así como hay paralíticos físicos, también hay paralíticos emocionales. Gente
enferma, paralítica en sus sentimientos, en sus emociones. Y usted ve que el paralítico se conoce como el tullío. Al paralítico se le conoce como el seco. Una persona paralítica es una persona seca. Así hay también emocionalmente dentro de la iglesia gente seca, gente que puede haber un buen movimiento de alabanza, gente que puede haber un buen movimiento del Espíritu Santo, y usted los ve que están allí paralizados, no aplauden, no alaban a Dios, están tan estáticos que se parecen a las columnas de este kiosco, no se mueven para nada. Pero yo vine a hablarle a esos paralíticos y vine a decirle que el Señor hoy te va a levantar de tu parálisis. Yo dije, Cristo te levantará hoy de tu parálisis. Quiero hablarles de por lo menos 2 clases de parálisis. Y dijimos que el paralítico no se podía, dígalo fuerte, no se puede mover. El paralítico no se puede mover. Primer clase de parálisis emocional que encontramos dentro de la iglesia. Hay paralíticos emocionales que no se mueven para dar amor. Hay paralíticos emocionales que no se mueven para brindar amor. ¿Están aquí? Yo dije que Dios hoy le iba a hablar a los paralíticos. Querían que predicara, voy a comenzar ya a predicar. Eso era una introducción apenas. Amén. Amén. Hay paralíticos emocionales que no se mueven para brindar amor. Amén. Amén. Y el amor muchas veces es afectado por un virus emocional conocido como el odio. ¿Estamos aquí, iglesia? Un virus emocional conocido como el odio. ¿Qué es el odio? ¿Qué es el odio? El odio. En una oportunidad alguien me dijo, predicador, el odio es la ausencia del amor. Wow. Yo dije, buena definición, pero no la comparto, la respeto, pero no la comparto. ¿Y por qué, predicador? Y yo le dije, sencillamente, porque el odio no es la ausencia del amor, porque hay gente que ama, pero también odia. Ja. Hay gente que ama, pero también odia. Encontramos dentro de la iglesia mujeres que aman a sus hijos, pero odian al esposo que las abandonó. Estamos aquí. Hay gente que ama a Cristo, pero odian al pastor que un día les llamó la atención. Hay gente que odia, hay gente que ama al mismo tiempo. Por ejemplo, hay jovencitas que aman a su madre, pero odian al padre que las rechazó, al padre que un día las abandonó y no les dio la oportunidad de sentirse amadas por un padre, de sentirse amados, de tener el calor de un padre. Hay gente dentro de la iglesia, hay jóvenes que aman, pueden amar al padre, pueden amar al pastor, pueden amar a la madre, pero odian a la persona que un día rompió la relación sentimental sin el consentimiento de ellas. Hay gente que ama, pero al mismo tiempo odia. Oiga, yo vine a decirle en esta mañana que el odio es un virus emocional que penetra sigilosamente en el alma del ser humano para destruir al hombre. Por eso es que usted ve que muchos hogares son destruidos por causa del odio, muchas familias son destruidas por causa del odio, muchas sociedades son destruidas por causa del odio. Pero yo vine a decirte en esta hora que no importa si este virus ha afectado tu vida, tú tienes que llenarte del Espíritu de Dios, porque la Biblia dice, escúcheme lo que dice la Biblia,
hablando, que en todo tiempo Dios les está hablando, pero su vida espiritual es totalmente diferente. Yo vine a decirle a gente en esta mañana que no importa esa enfermedad del odio si te ha cautivado el corazón. Yo vine a decirte en este día que el amor todo lo vence, aleluya. El amor todo lo sufre, el amor no es jactancioso. La Biblia dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y el amor cubrirá multitudes de faltas. El amor. El amor. El odio es una sensación desagradable. Bueno, eso lo digo yo, aunque usted no diga amén, yo lo digo porque yo he sentido odio en alguna oportunidad. Pero el odio es una sensación desagradable. Ahí aparecieron los amenes. Amén. El odio es una sensación desagradable que la persona que lo experimenta indica que algo en su interior está funcionando mal. Cuando el cuerpo físico se enferma, es porque internamente algo está funcionando mal. Y así son nuestras emociones. Cuando yo levanto mis cejas hacia alguien y no soporto a mi hermano, algo en mi interior está funcionando mal. ¿Estamos aquí, iglesia, todavía? Amén. Amén. Cuando yo dejo de amar a mi hermano, porque mi hermano llegó ayer a la iglesia y apenas tiene 6 meses de haber llegado y ya lo pusieron a cantar y a coordinar. Algo está funcionando mal en mi interior. El alma también se enferma. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano, que el que odia a su hermano es un homicida. Hay asesinos espirituales, porque los asesinos físicos, de ellos se encarga la justicia, pero hay muchos asesinos espirituales que están sueltos dentro de las congregaciones, que odian a la persona que un día acabó con toda su economía, o que odian a la persona que un día abusó física, sexual, emocionalmente de ella. El odio es un sentimiento diabólico. El odio no es de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y la Biblia dice que si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice la